Hablamos de un verbo que se hizo muy popular en las últimas décadas en nuestro país y más todavía en nuestra provincia, que es tarjetear. Tarjeteale, bueno, es una de las cosas que más escuchamos en la vida familiar. Y vamos a estar hablando de esto con un especialista, con Alejandro Pegoraro de la consultora Politicón Chaco. Y se incorpora a nuestra mesa Leticia Muñoz, periodista de Norte especializada en temas económicos. Leti, ¿qué tal? Buen día, compañeros, ¿cómo están? Alejandro, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno. Especialista en tarjetear, que se llama usted. Bueno, depende de las épocas también, ¿no? Podría ser. Esto es totalmente, es un estudio nuevo de la consultora que refleja justamente esta realidad de endeudarse para llegar a fin de mes. No es tarjetear tampoco para consumos, qué sé yo, de bienes durables o para comprarte alguna pilcha, sino tarjetear para comprar comida. Bueno, que en el mundo al que aspiramos ingresar alguna vez, la tarjeta de crédito es para un tipo de gasto excepcional, ¿no? Exacto. Digamos, aquí es hasta para la subsistencia cotidiana. Así es, la tarjeta de crédito como instrumento financiero es una gran herramienta desde el punto de vista ese, ¿no? Que vos podés adelantar consumos futuros que de otra manera no podrías hacerlo o tendrías que decir ahorro un porcentaje de mi sueldo durante 12 meses para cambiarle el lavarropa a la heladera o para cambiar la computadora. Desde ese punto de vista, la tarjeta de crédito es espectacular, ¿no? El problema es cuando pasa a ser, en una economía como la Argentina, pasa a ser un elemento de uso para consumo de bienes esenciales y sobre todo cuando apelás al financiamiento. Ustedes habrán visto, ¿no? La audiencia lo mismo, que hay películas, por ejemplo, norteamericanas donde los tipos viven a base de tarjeta, pero con un uso distinto y compran comida, pero no es el caso nuestro. El caso nuestro es compramos eso porque no tenemos liquidez y lo hacemos en cuotas para poder destinar la menor cantidad de liquidez posible en el pago siguiente, el resumen al mes siguiente, ¿no? Entonces, lo que terminamos generando es eso, es un sobreendeudamiento familiar que después al mismo tiempo se hace complicado sostenerlo. Entonces vos tenés por un lado el reflejo del escenario actual es 70% de los hogares de resistencia usando la tarjeta para gastos esenciales, porque aparte acá viene la clave para entender el dato, ¿no? Que es, esto surge de la EPH, de la encuesta permanente de hogares del INDEC, de los microdatos como se le conoce, que básicamente es una gran juguetería para quien amamos los datos, en donde vos podés cruzarlo como vos quieras para obtener respuestas. La pregunta que hace la EPH es, dentro de las estrategias del hogar para cubrir básicamente gastos fijos, ¿no? ¿Qué usaron? Ahorro en algún caso, usaron préstamos de familiares, entre otros. Bueno, está el uso de cuotas en tarjeta de crédito. Entonces estamos hablando de el uso de las cuotas para ese fin. Entonces tenés el 70% de los hogares financiando su gasto corriente, su gasto esencial con ese instrumento. Y en paralelo tenemos un dato que es complementario porque abarca aparte a todo el Chaco, no a gran resistencia, y abarca únicamente al sector de los trabajadores registrados, público y privado, y no al total, que es que la morosidad bancaria pasó del 1,8 al 4,8 en un año. Entonces viene toda a correlación, ¿no? ¿Y cómo estamos con respecto al resto del país? Bueno, nosotros enfocamos el estudio en el NEA. Sí. Ahí particularmente Resistencia tiene la proporción más elevada de hogares con este uso de la herramienta de tarjeta de crédito para subsistencia, vamos a decirle. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Después tenés casos como Posadas, como Corrientes, que también tienen niveles elevados, por encima del 50%, pero no llegando a ese nivel, y Formosa, que tiene un nivel bastante bajito. Y acá también hay que entender una coyuntura, ¿no? Que es, me planteaban justo ayer, una persona me decía, yo no puedo creer que Formosa bajó casi 30 puntos de un trimestre a otro Tienen y números tenga un poco tan bajo. raros. Bueno, el punto acá es que no podemos pensar que la tarjeta se usa indiscriminada e indefinidamente. Tiene un tope. Claro. Es tu propio endeudamiento y tus propios límites. Entonces, en aglomerados urbanos donde por lo general los ingresos son bajos y vos arrastrabas aparte, si vos comparás periodos anteriores, el caso formoseño, ¿no? Arrastrabas altos niveles de uso de este instrumento, llega un momento que no lo puedes usar más no por no tener la necesidad, sino porque no tenés la capacidad de límite de crédito. Fusilaste la tarjeta. La reventaste, exactamente. Entonces, bueno, hay casos que se explican mucho por eso. No es el caso nuestro porque todavía lo que tenés es... primero que hay mucha gente que usa la tarjeta que tiene, de alguna manera, garantizado su cobrabilidad, que son los empleos públicos.
porque cobran y nadie le pregunta nada. Claro. Entonces, ese tipo de usuario por lo general suele tener igualmente, capaz que un poquito menos, un poquito más, pero suele tener un límite asegurado para continuar usándola. En otros casos, cuando una persona es la que va a abonar, que ahí empiezan los problemas de morosidad, bueno, ahí quizás cortás con tu disponible mucho antes. Entonces también depende mucho, obviamente, del tipo de usuario. Pero bueno, en general, volviendo a tu pregunta, Leticia, en el NEA particularmente, Resistencia está encabezando con el agregado de que creció, además, no solamente la más alta, sino que creció en el último trimestre y en el último año, a diferencia, por ejemplo, de Corrientes, que cayó un poquitito, en niveles altos, pero cayó un poquitito. Y bueno, en el resto del país, la verdad que todavía no lo medimos, nos centramos en el NEA, pero entendemos que si tomamos el promedio nacional, que está en torno al 50% aproximadamente, seguramente esté entre las más altas del país. Había otra pregunta del informe, que es si alguna familia había tenido que vender bienes para afrontar gastos corrientes, digamos. Así es. ¿Cómo estamos ahí en ese sentido? Bueno, ahí la situación es bastante problemática. Sí. Otra de las preguntas que hace INDEC, que la PH, es, de vuelta, en el marco de las estrategias del hogar, si tuvieron que vender pertenencias para hacerse de liquidez. Nosotros, quienes ¿vendiste tu auto para...? Sí, quizás no casos tan graves, no tan extremos, pero sí vendiste un mueble, vendiste hasta una tele, un celular, lo que fuese, cosas un poco más chiquitas que te aseguren, aparte, una transacción rápida que te saquen de un apuro. Justamente para hacerte de liquidez, ya sea para seguir consumiendo y tratando de abarcar tus gastos esenciales, como también quizás por este problema de sobreendeudamiento, que a veces sí, bueno, sabes que vendo la tele, pago la tarjeta. Entonces, por eso decimos que es el caso más extremo de necesidad de liquidez. En ese caso, en el Gran Resistencia, el 2% de los hogares tuvo que vender pertenencias. Creció un poco contra el trimestre anterior, contra el primero de este año, que estaba en torno al 1,7%, pero el problema es que en el segundo trimestre del 2024, hace un año atrás, estaba en 0,8%. Obviamente que en aquel trimestre empezó lo peor de la crisis, o estaba de alguna manera en el punto más culminante de la crisis, y seguramente ahí también muchos hogares recurrieron a estas otras herramientas que estábamos diciendo, ¿no? Y después, con el correr del tiempo, al tener la misma necesidad de liquidez, pero menor posibilidad de usar herramientas alternativas, uno también decía, bueno, terminó por vender, repito, ¿no? Un mueble, un electrodoméstico, lo que fuese. Así que también ahí es una situación que refleja de alguna manera el problema de los ingresos, y desnuda de alguna manera algo que lo charlamos siempre, ¿no? Pero que nunca está mal repetir, que la discusión de los ingresos de los hogares, más allá del salario, sino de los ingresos que tienen otros componentes, ya ponerla versus inflación ya quedó viejo de alguna manera, o quedó incompleto. Porque solemos decir, bueno, pero si salario le ganó inflación, supongamos el caso, ¿no? No, para este tipo de cosas no es del todo preciso, porque vos tuviste 6 meses del 2024, final del 2024, que tu costo fijo creció tanto que el desfasaje entre ingreso y costo fijo ya se fue. Claro, digamos que si te metieron 10 goles, que vos hagas uno, no da para festejar. Vos arrancás, exactamente. Entonces, tu salario, ponerle que, vamos a suponer un ejemplo, no creció 3% el mes pasado y la inflación fue el del 2%, listo, le ganaste la inflación, perfecto, pero no lograste compensar ese desequilibrio con los costos fijos que tenés, que están elevados. Alejandro, y esto tampoco es una práctica nueva, ¿no? Digamos que el tarjeteo para llegar a fin de mes es un deporte viejo. Pero bueno, ¿cómo es la evolución? Si miramos, no sé si hay datos, pero si podemos comparar con 10 años atrás o con algún otro punto, otro hito que vos menciones, lo que sí se ve es como una tendencia creciente. Exactamente. Siempre el uso es relativamente importante, sí es cierto, que se va agravando en momentos específicos de crisis de ingresos. Claro. Y se va agravando también en épocas de, volviendo a lo anterior, ¿no? De incremento de costo fijo. A ver, vos, por ejemplo, tuviste un incremento fuerte de esto a principios del 16, cuando empezaron también de vuelta los aumentos en los servicios y demás, y tuviste una caída muy importante entre más o menos 2009, 2012, donde los subsidios fueron muy fuertes. Y históricamente tenemos un número medido bastante por encima, que está en torno al 45-50% de uso. Entonces es alto de por sí, pero justamente lo que vemos es cómo se va agravando el pico que el problema no es tanto en sí ese crecimiento, es todos los efectos que trae con esto, que es lo que te decía antes de la morosidad. Porque vos tuviste otras épocas, por ejemplo, es más, principio del 2024,
principio del 2023, llegó a estar en 70% el uso de tarjeta, pero la morosidad estaba en torno al 1%. Que además, no sé si es un prejuicio, pero se me hace que además coinciden estas épocas de crisis y de necesidad con una evolución muy particular de la bondad de los banqueros que comienzan a apretarte más, ¿no? Es como que te bancan menos y se nota más justamente tu incapacidad de pago, tus limitaciones. También por supuesto que se ponen de alguna manera más o menos estrictos en ese sentido, pero también hay que ver los ciclos económicos. A mediados del 2023, la decisión más inteligente desde el punto de vista financiero era tarjetear en cuotas. Porque tenías una inflación mensual de 8%, 9%. Entonces vos comprabas 4 paquetes de yerba y terminabas pagando el precio de ese mismo mes dentro de 3 meses, 4 meses. Bueno, pero la evolución ahí de los salarios acompañaba en parte la evolución de la inflación. Los salarios se pulverizaron en esa época, pero tu costo fijo seguía estando estable. Claro. El alquiler seguía siendo el alquiler más o menos, pero la luz seguía siendo, representaba lo mismo en tu salario que hace un año atrás, el agua, exacto. Entonces, digamos, había formas que compensaba eso y al mismo tiempo tu salario, aún con caída, aguantaba la amortización que vos tenías que hacer por todo. Entonces, por eso también el nivel, el ratio de morosidad estaba relativamente bajo. Entonces, lo que se dio ahora es como una combinación de todos los peores escenarios posibles, que es ingresos estancados, costo fijo muy elevado, necesidad de uso de herramientas de financiación, entrada en morosidad, digamos, se da un combo que a las familias, no solamente de ingresos medios y bajos, sino sobre todo a las familias de ingresos informales, que muchas veces no tienen la certeza de que el mes que viene o dentro de 2 meses tienen asegurado un piso mínimo de ingresos, bueno, les complicó mucho con un agravante que algunos lo ven muy positivo y otros no, depende del uso que le diste en verdad, que vos tuviste el segundo semestre del 2024 una aparición del crédito fenomenal. Entonces vos siendo incluso una persona con ingresos medianamente bajos, accedías igual al crédito. Después en el camino se pasaron cosas, dijo un célebre poeta, y eso también generó también un nivel de morosidad que está elevado hoy. Entonces, digamos, repito, ¿no? Fue como una combinación de muchos de los peores escenarios posibles para cada uno de esos indicadores que terminan expresando estos datos. Mencionaste también datos preocupantes, estos del Banco Central de la República Argentina, sobre el otorgamiento de créditos a trabajadores formales del Chaco y la morosidad que había ahí. ¿En qué niveles estamos? Bueno, eso es lo que mencionamos al principio, acá estoy justo chumeando para no errarle. Sí. Al segundo trimestre de este año, contemplando primero que toda la provincia, ya no el aglomerado urbano, y además contemplando solo a los trabajadores en relación de dependencia, ya sea público o privado, la morosidad estaba en 4,8%. Hace un año atrás, al segundo trimestre del 24, estaba en 1,8%. O sea, creció 3 puntos porcentuales la morosidad. Otra forma de ver este mismo dato, que quizás todavía un poco más, o suena todavía un poco más grave, lo que decíamos antes, el crédito se expandió mucho, ¿no? Apareció el crédito. Entre el segundo trimestre del año pasado y el segundo trimestre de este año, el saldo de crédito otorgado a los trabajadores chaqueños creció 57% en términos reales, ¿no? Ahora, cuando vos ves de ese saldo otorgado, el saldo que está con retraso, creció 300%. Entonces, a medida que se expandió el crédito, se expandió la morosidad y gente que antes no estaba morosa hoy entró en morosidad. Entonces, eso hizo saltar ese ratio de 1,8 a 4,8. Entonces, seguramente veamos cierto retraso cuando conozcamos los datos siguientes porque el crédito se frenó. Claro. Entonces, posiblemente ahí, digamos, el ratio disminuye un poquitito porque no hubo frentes nuevos. Sigue frenado, pero diría. Sí, igual salió el informe monetario ayer y creció de vuelta. En octubre salió el informe del Banco Central, creció 1,8. Pero digamos, entre agosto y septiembre, por encarecimiento y demás, se frenó y capaz que reducirse un poquito el ratio, pero sigue estando en niveles que son altos y mucha gente todavía inserta en esa morosidad. Alejandro, te pido que podamos ver juntos un video que se viralizó hace poco de una chica hablando de esta estrategia, hablando de las tarjetas de crédito, de pagar solo el mínimo. ¿Lo vemos? Comienza a decirles lo que debo de tarjeta. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo pasó. Estudio de esto, se supone que tengo que saber, pero no sé. Entre el me lo merezco y el Dios proveerá, la no educación financiera que no tuve en el colegio cuando yo era chica, es como que yo un día
tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta, ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario, que yo me lo merezco y para eso trabajo. Esas dos frases las tengo que erradicar de mi vida. Porque en un momento dije, yo sería adicta a las deudas, porque no puede ser. O sea, toda mi vida laboral siempre estuve pagando cosas. No sé cómo... ¿Qué pasará? No tener deudas, tarjetas de crédito, no tener, trabajar y quedarme con el sueño del el argentino promedio, ¿no? Sé que va a suceder porque si lo crees, lo creas. Yo le tengo más fe a Joe Dispenza, que dicen, ay, ¿cómo pueden gastar más de lo que ganan? Yo tampoco lo entiendo. Yo la teoría la tengo, pero la práctica me costó. ¿Qué quieres que te diga? No lo hice bien. Hice todo para Lupita. No pagué el mínimo. Yo tipo, tenés razón, pero bueno. Ya me mandé la cagada, ¿qué puedo hacer? Me voy a las vías. Uno se tiene que hacer cargo de las decisiones, de las malas decisiones que he tomado, así que aparte de mi trabajo me voy a poner a laburar de otra cosa, me voy a poner un emprendimiento, algo, porque tengo 2 manos, 2 ojos, me mandé la cagada, lo tengo que asumir, bueno. ¿Qué va a ser? Una gana de ser, no sé, la Dulce Pink. Yo creo que la Dulce Pink no tiene estos problemas. O Eli Molina. Pueden tener, ¿vieron? Que los que tienen plata te dicen, no, porque la plata no soluciona, tenés un montón de otros problemas. Yo quiero esos problemas. Después de un largo tiempo teniendo el mismo problema, yo quiero probar. Hacemos un cambiazo. El Duco diciendo, porque los que no tienen plata viven mejor. Duco, yo quiero tener tus problemas. Ya me desesperé, ya lloré, ya entré en crisis. Ya pasé por todas las etapas y llegué a la etapa de, bueno, esto se va a solucionar. De alguna manera se va a solucionar. Yo sé que lo voy a solucionar. Algo se me va a ocurrir. Algún emprendimiento. Mira, en una de esas, miren, Dadatina, estuvo en nivel 5 de Meraz. Bueno, este es el posteo del que hablábamos. Lo que más me interesaba es la parte donde ella dice, por pagar solo el mínimo de la tarjeta, me sentencié al infierno bancario. Capaz que te estoy preguntando sobre temas que no son específicamente los que trabajas a diario, el tema consumo y demás, pero en base al conocimiento que tenés de cómo está hoy el mercado bancario, financiero, las tasas, esa opción que a veces es inevitable, digamos, no es que uno elige pagar el mínimo, no te queda otra. ¿Es eso? ¿Es como comprarse un problemón? Sí, totalmente. En contexto de tasas bajas y de tasas caras, siempre el interés por pago mínimo es elevado en comparación, digamos, con el resto. Y es, financieramente hablando, una de las peores decisiones que podés tomar, sobre todo cuando vos tenés 2 situaciones. O sos un trabajador registrado, donde vos tenés de alguna manera lo positivo de la certeza y lo negativo de que no te puedes ir mucho más arriba en términos de ingresos. Vos sabés que este mes cobrar tanto y el mes que viene cobrar tanto, entonces capaz que no podés ajustar, decir, pago el mínimo hoy porque el mes que viene sé que lo cubro, o capaz que sí, con un aguinaldo, pero digamos, no es el caso de siempre. Y peor aún si sos un trabajador que no tiene estabilidad de ingresos. Porque si de repente vos sos una persona que tiene otro tipo de trabajo, ocupación, y que tus ingresos son muy volátiles, pero que vos sabés que dentro de 2 meses te entra una cantidad de dinero por determinado motivo que te genera, hoy te quitas un problema y lo cubrís en un tiempo garantizadamente, es una cuestión, pero es una decisión muy puntual, digamos, no es una práctica recurrente. Entonces, cuando vos tenés una situación donde vos te ves obligado a pagar el mínimo y no tenés certeza de cómo continúa, y indudablemente es entrar en un infierno bancario, sin duda, digamos. La última de mi parte, se conoce mañana el dato de inflación de octubre. ¿Puede ser que sea el último en su vida? ¿O cómo viene la proyección? Podría ser el último en su vida. Estamos en Argentina. Cualquier cosa puede pasar en 15 días. Pero sí, a ver, en términos generales, en un panorama que podemos tener de mediano plazo, nosotros tenemos una estimación de 2,3. Después hay otras estimaciones que andan más o menos en 2,2, 2,1 en algún caso. 2,3 es más que 2,1 que fue la anterior a nivel nacional. Exactamente. Habría un repunte. Bueno, el REM del Central estuvo también en 2,1 más o menos. Pero bueno, vemos una aceleración que tiene mucho que ver con el escenario preelectoral, con el ruido que hubo, sobre todo cambiario, y esos movimientos de cobertura que habíamos hablado también incluso acá una vez. Y entendemos que luego del 26 de octubre, con cierta estabilidad ahora en el frente macro, en el frente cambiario y demás, los precios no deberían moverse de manera significativa. Seguramente en diciembre podemos tener un saltito respecto a noviembre, pero una cuestión muy estacional también. Entonces el año estaría cerrando en 20... Estaría cerrando en 29,6/30. Ajá. Sería, dependiendo
la mirada filosófica en base al vaso lleno o vacío sería un buen dato. El problema es que tu proyección o tu pauta por parte del Gobierno Nacional de inflación para el año que viene ya de entrada arranca casi imposible, ¿no? Si vos arrancás con una inflación de 1,8 del 2% en diciembre, como está estipulado en el REM, y después bajás a 1,8 en enero. La pauta del año que viene es 10,1. 2023, ¿cuánto había cerrado? 211. Entonces, bueno, ahí tenés por eso, en términos evolutivos, tenés una baja muy importante. Igualmente, a ver, el cerrar en 10 el 2026, como está proyectado para el gobierno, sería un milagro a esta altura, pero aún así, que cierre en 25, 22, sería una continuidad de un proceso a la baja que es muy importante. Bien, bueno, vamos a conectar con el control ahí. Sí, ¿Tienen preparado algo? Porque yo no sé si no es una maldad, Alejandro. Alejandro me decía que para esta tercera intervención suya en el programa, él quería un ping-pong. Yo le dejé claro que eso era de pulso, dije, pero claro, sí. Estos desgraciados de producción prepararon esto sin avisar. No, fue a pedido. Ay, Dios. Bueno, ahora vamos a la parte divertida de la entrevista acá. Yo no respondo por esto, Florencia. Está bien. Bueno, Alejandro, ¿qué te enamoró primero, los números o las encuestas? Los números. Si la economía argentina fuera una persona, ¿quién sería? Moria Kazan. María Elena Fuseneco. ¿Qué indicador te arruina el día cuando lo ves? Todos. Sí, creo que muchos. Pero no, posiblemente inflación. En el Excel de tu vida, ¿hay más superávit o déficit? No, déficit toda la vida. Constantemente. ¿Mate, café o tasa de intereses altas? Mate. ¿Un economista que te encanta escuchar? Aunque no pienses igual. Aunque no piense igual. Gran pregunta, estoy robando tiempo de aire. ¿Álvarez Agis? Álvarez Agis no. Leticia queriendo imponer su... cargar el dado. Capitanich. Aunque no coincida con él, Melconian. Bueno, sí. ¿Cómo se te ocurre una idea? ¿Leyendo datos o mirando la calle? No, leyendo datos. ¿Qué música suena en tu cabeza cuando analizás los números? Depende de mi estado de humor. Puede sonar una cumbia chaqueña o un heavy metal, eso que te rompe en la cabeza porque estás completamente harto de todo. ¿Qué titular te gustaría leer algún día en los diarios? O sea, el norte nomás. Argentina cumple 10 años de estabilidad económica. Si el país fuera una empresa, ¿qué cargo ocuparías? Un consultor externo a la empresa. ¿Qué número de tu vida te hace feliz? Además del home banking. Otro más. El 6. ¿Un sueño no económico? Que todavía pueda cumplir o que ya me di por vencido. El que vos quieras. Pues si es uno que ya me di por vencido, era una carrera como basquetbolista. Pero eso ya hace como 10 años ya lo di abajo. ¿Y uno que te falte cumplir? Ver mi empresa posicionada en donde quiero que se posicione. Por último, terminemos con una predicción. ¿Cuándo crees que vamos a dejar de hablar la inflación en cada charla? Cuando el titular de Norte sea Argentina cumple 10 años de estabilidad económica. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muy bueno. Me hicieron pensar, ¿eh? Bien. Es cierto que tu declaración de amor típica es que me paso el 87,30% del día pensando en vos. No, pero podría serlo. Podría ser. La voy a consultar a ver si va a caer bien Te o no. pueden Por decir las que es dudas. poco, ¿eh? Claro. Bueno, nuestro eterno agradecimiento porque Gracias. le pones números y datos a cosas donde habitualmente hay guitarra, así que Y onda. valoramos mucho tu laburo y Por favor. Gracias a tu ustedes. predisposición con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Pebraro de Politicón Chaco, esta consultora que nos ha dado y nos seguirá dando tantos títulos a los que hacemos periodismo aquí en el Chaco.